For our next session, we are going to consider forgiveness and repentance in marriage. Para esta sesión vamos a considerar el tema del perdón y el arrepentimiento en el matrimonio. And if you are not married, Y si no estás casado, we will still be able to consider forgiveness and repentance. aún así vamos a considerar el perdón y el arrepentimiento. So let's look at Ephesians chapter 4, Así que vayamos a Efesios capítulo 4, verse 32. versículo 32. Hear the word of God. Escuchen la palabra de Dios. And be kind to one another, Antes, sed benignos unos con otros, tender-hearted, misericordiosos, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Let's pray. Oremos. Lord God, we ask for your help once more Señor Dios, te pedimos tu ayuda una vez más as we consider your word. al considerar tu palabra. Help us, O Lord, to be strengthened Ayúdanos, oh Señor, a ser fortalecidos in how we live en la forma en la que vivimos, as we consider Christ yet again. al pensar en Cristo una vez más. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. What does forgiveness and repentance look like in marriage? ¿Cómo se ve el perdón y el arrepentimiento dentro del matrimonio? If you are married Si estás casado for any length of time, por cualquier cantidad de tiempo, you will know that marriage requires forgiveness and repentance. tú ya has de saber que el matrimonio requiere perdón y arrepentimiento. A happy marriage requires forgiveness and repentance. Un matrimonio feliz necesita estas dos cosas. But how can the Bible teach us about these things? Pero ¿cómo la Biblia nos puede enseñar de estas cosas? One such passage is Ephesians 4:32. Un pasaje que hace esto es Efesios 4:32. What I want to do this evening Así que lo que quiero que hagamos en esta noche is consider this passage es considerar este pasaje and then look at three different y things luego ver tres cosas diferentes from this passage about forgiveness and repentance. que se derivan de este pasaje y nos hablan del perdón y el arrepentimiento. And then if time allows, Y después, si nos queda tiempo, consider some practical lessons. vamos a considerar algunas lecciones prácticas. There's much to do, no? Hay mucho que hacer. Okay. Ephesians 4:32. Efesios 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. The phrase be kind to one another and tender-hearted is the main clause of this verse. La frase sean benignos unos con otros y misericordiosos es la cláusula principal de este versículo. It's like Paul is saying, Es como si Pablo estuviera diciendo, become to one another kind. sean amables unos con otros. And that is the command, to be kind. Y ese es el mandamiento aquí. The word for kind is used in multiple other passages of Scripture. La palabra para benignos se utiliza en muchos otros pasajes de la Escritura. One such passage is Luke chapter 6, verse 35. Un pasaje es Lucas 6:35. There, the Scripture says this, Allí la Escritura dice esto. but love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. So notice that the word that Paul uses in Ephesians Así que vean que la misma palabra que Pablo utiliza en la carta a los Efesios for being kind in our relationships para ser benignos en nuestras relaciones is a word that the Bible says God is towards the ungrateful. es una palabra que se atribuye a Dios, como Él es benigno para con los ingratos. So we are to love like God and be kind. Debemos amar entonces como Dios lo hace y ser benignos.
Look at 1 Corinthians 13, verse 4. Vean 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. There we see that kindness is part of what love is. Allí vemos que la benignidad es parte de lo que es el amor. 1 Corinthians 13, 4. 1 Corintios 13, 4. Love is patient and is kind. El amor es sufrido, es benigno. We are commanded to be kind to each other Se nos manda a ser benignos unos con otros and to be tender-hearted towards each other. y a ser misericordiosos unos con otros. But the verse also gives us a second thing. Pero el versículo también nos habla de una segunda cosa. This second thing is how we are to love like God. Y esta segunda cosa nos dice cómo es que amamos a la manera de Dios. The first is to be kind to one another, Lo primero es que seamos benignos unos con otros and the second is to forgive one another. y lo segundo es que nos perdonemos unos a otros. What does this word forgive mean? ¿Qué significa esta palabra perdonar? It could be translated to give generously, Podría traducirse como dar generosamente, to offer pardon, ofrecer el perdón, to cancel a debt. el cancelar una deuda. This word actually has built into it the word for grace. Esta palabra en realidad implica lo que es la gracia. So we are to demonstrate the love of God by being kind and forgiving. Así que demostramos el amor de Dios al ser benignos y al perdonar. But notice this verse teaches us one other thing. Pero vean que este versículo nos enseña una cosa más. We are to be kind Debemos ser benignos and we are to forgive, y debemos perdonar, but notice how we are to forgive. pero vean cómo debemos perdonar. What it should look like. ¿Cómo debería verse el perdón? Forgiving one another as God in Christ forgave you. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. In other words, we are to forgive to the degree that God has forgiven us. En otras palabras, debemos perdonar en el mismo grado como Dios nos ha perdonado. God's forgiveness of us is a model for how we are to forgive others. El perdón que Dios nos da es el modelo de cómo debemos perdonar a otros. So once again, we see the gospel of Jesus Christ. Así que una vez más, volvemos al Evangelio de Jesucristo. Every topic, every page of scripture, the gospel is there. Cada tema, en cada página de la Escritura encontramos el Evangelio. Here, in commanding us to forgive, Porque aquí, cuando se nos manda a perdonar, once again we are pointed to the work of Christ. una vez más se nos dirige hacia la obra de Cristo. How did God forgive you? ¿Cómo Dios te perdonó? Did he simply say, your sin doesn't matter? Él simplemente dijo, no importa tu pecado. Did he forgive you because of your good works? Él te perdonó por buenas obras. No, he forgave you because Christ died for you. No, Él te perdonó porque Cristo murió por ti. Christ paid the price for your sins, believer. Cristo pagó el precio por tus pecados. And this is a model then for how we should treat others. Y este es un modelo de cómo debemos tratar a otros. Now let's then consider this. Consideremos entonces lo siguiente. We are to forgive like God forgave us. Debemos perdonar como Dios nos perdonó. So what does this look like? Pero ¿cómo es que se ve esto? Now we consider three things. Ahora vamos a ver 3 puntos. We can apply this to our marriages. Podemos aplicar esto a nuestros matrimonios. The first thing is that forgiveness is a command. Lo primero es que el perdonar es un mandamiento. It's a command. Es un mandamiento. We are commanded to be a forgiving people. Se nos manda a ser un pueblo perdonador. You do not have an option No tenemos una opción aquí, as to whether you will forgive others. si vamos a perdonar o no a otros. Listen to Colossians 3:13. Vean lo que nos dice Colosenses 3:13. Bearing with one another and forgiving one another. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. And at the end, the scripture says, even as Christ forgave you. Y al final se nos dice en este versículo, de la manera que Cristo os perdonó. Or consider the model prayer in Matthew 6.
O piensa en la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Forgive us our sins Perdónanos nuestros pecados, as we forgive como others. también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Forgiveness is a command. El perdonar es un mandamiento. We don't have an option. No tenemos otra opción. Jesus encourages us when teaching us to pray that we will be forgiving of others. Jesús nos anima a perdonar cuando nos enseña esto en el modelo de la oración. In fact, he teaches us De hecho, nos enseña that those who do not forgive others que aquellos que no perdonan a otros, don't actually understand gospel forgiveness. en realidad no entienden el perdón del Evangelio. So Christians are to be a forgiving people. Así que los cristianos deben ser un pueblo perdonador. Husbands, we are to be forgiving husbands. Esposos, debemos ser esposos perdonadores. We are to give grace, Debemos de ofrecer gracia to forgive, para perdonar, to overlook. para ¿para qué? Pasar por alto, gracias. Sí, okay. We are to be this, brothers. Esto es lo que debemos ser, hermanos. Wives, you are to forgive your husbands. Esposas deben perdonar también a sus esposos. If you are a Christian wife, Si tú eres una esposa cristiana, it is impossible for you to remain bitter at your husband es imposible que permanezcas en amargura contra tu esposo, because we are commanded to forgive. porque se nos manda a perdonar. Forgiveness is a command. El perdón es un mandamiento. But the second thing we see Pero la segunda cosa que vemos is that it is a decision we make. es que es una decisión que nosotros tomamos. Listen to this distinction. Escuchen la siguiente distinción. We must decide to forgive. Debemos decidir perdonar. And so, forgiveness is a decision, not a feeling. El perdón es una decisión y no un sentimiento. Maybe you are thinking that forgiveness is feelings. Quizás estás pensando que el perdón se trata de los sentimientos. I will forgive once I feel it. Yo voy a perdonar una vez que lo sienta. I know that I've forgiven my husband or wife Yo sé que he perdonado a mi esposo, a mi esposa, when I feel better. cuando me siento mejor. But forgiveness is not an emotion. Pero el perdón no es una emoción. It's a decision we make. Es una decisión que tomamos. And sometimes our feelings are slow to follow. Y algunas veces nuestros sentimientos no están en la misma sintonía. This is crucial. Esto es algo crucial. We can wrestle with hurt feelings, Podemos luchar con los sentimientos heridos, but forgiveness is a command and a decision. pero el perdón es un mandamiento y una decisión. So if someone hurts you Así que si alguien te lastima and they come to you and they say, "Please forgive me, brother," y llega y te dice, por favor, perdóname, hermano, you may still be hurt. puede ser que todavía te sientas herido. The feelings may still be bad, Los sentimientos pueden seguir siendo malos, but you have to decide to forgive, pero tienes que tomar la decisión de perdonar to not hold this against them, para de no tener esto en contra suya and then possibly ask the Lord y pedir al Señor en la medida de lo posible to help your emotions que Él te ayude para que tus emociones to match the decision you have made. empaten con la decisión que has tomado. This is an important distinction. Esta es una distinción importante. Look again at Ephesians chapter 4. Vean por favor otra vez Efesios capítulo 4. Chapter 4 verse 31. Vean el versículo 31. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Notice, wrath and bitterness is to be put away, Noten que hay que quitar la amargura y el enojo and we are to decide towards forgiveness. y debemos decidir perdonar. Listen, if you and your spouse Escucha, si tú y tu pareja are believers, son creyentes, then God has already gotten justice for their sins.
Dios ya ha obtenido la justicia por esos pecados. Because of the blood of Christ, Gracias a la sangre de Cristo, God is pleased Dios ya está complacido, satisfecho, to forgive their sins. como para perdonar sus pecados. So if God is pleased Así que si Dios ya está satisfecho to forgive that person, para perdonar a esa persona, why are you not pleased to Por- forgive them? ¿por qué tú no estás satisfecho como para perdonarla entonces? If God is satisfied in forgiveness, Si, could you repeat that? if God is satisfied in forgiveness Si Dios ya se complace en el perdón, because of the blood of Jesus, gracias a la sangre de Jesús, we ought to be satisfied to forgive others. debemos complacernos entonces también nosotros en perdonar. We ought not to seek vengeance. No debemos buscar la venganza. God says, "Vengeance is mine." Dios dice, mía es la venganza. So forgiveness is a command by God, Así que el perdón es un mandamiento de Dios and it's a decision that we make. y es también una decisión que tomamos. I decide to forgive you, Yo decido perdonarte, whether or not my feelings are ready. ya sea que mis sentimientos estén listos o no. So because it's a decision, Y ya que es una decisión, we actually need to have conversations that show that we are deciding to forgive. debemos tener conversaciones que demuestren que nuestra decisión ha sido perdonar. So forgiveness, number one, is a command. Así que el perdón en primer lugar es un mandamiento. But number two, it's a decision, not a feeling. En segundo lugar es una decisión y no un sentimiento. We ask God to help our feelings to match our decision. Pedimos que Dios nos ayude para que nuestras emociones empaten con nuestra decisión. Maybe there is someone you need to forgive. Quizás hay alguien a quien debas perdonar. They have hurt you. Te ha lastimado, They have sinned against you. ha pecado contra ti. Maybe it is your wife or husband. Quizá tu esposa, tu esposo. Those that are closest to us Aquellos que están más cerca de nosotros can often hurt us the most. pueden a menudo lastimarnos de una mayor manera. If they are asking for your forgiveness, Si ellos piden tu perdón, you must give it. debes darlo. If you have sinned against someone, Si has pecado contra alguien, you must ask, "Please forgive me." debes pedirle, por favor, perdóname. But notice number three, Pero vean, en tercer lugar, that forgiveness is a transaction. el perdón es una transacción. It's an arrangement between people. Es un arreglo entre dos personas. Notice verse 32. Vean el versículo 32. As God in Christ forgave you. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. God forgives us Dios nos perdona not by overlooking our sin or not, ¿cómo se dice? Overlooking. ¿Cuál era la cuál? Overlook, ¿cuál era la palabra? Pasar por alto, gracias. Dios no nos perdona de esa manera, simplemente pasando por alto, But by looking at his son. sino mirando a su Hijo. This is our model. Ese es nuestro modelo. When we make the choice to forgive someone, Cuando decidimos perdonar a otra persona, we do so by trusting lo hacemos confiando that that person's sins que los pecados de esa persona were paid for by Christ's han sacrifice. sido pagados por el sacrificio de Cristo. A transaction of justice has been made. Se ha realizado una transacción de justicia You don't have to hold on to bitterness y no hay por qué aferrarnos a la amargura to try to get justice. como para querer obtener justicia. God has gotten justice in Jesus Christ. Dios ya ha obtenido justicia en Jesucristo. This is the gospel way of forgiveness. Este es el modo evangélico del perdón. When we sin Cuando pecamos against our spouse, contra nuestro cónyuge, we say, "Please forgive me." decimos, por favor, perdóname. And we name the sin. Y nosotros le ponemos nombre a ese pecado. Forgive me for this. Perdóname por esto. It was wrong. Estuvo mal. I ask for your Te forgiveness. pido perdón. And the other person Y la otra persona can look and say, "I forgive you." puede vernos y decir, te perdono. It's a transaction, Hay una transacción allí. an arrangement. Hay un arreglo. Don't just say, No simplemente digas, "I'm sorry." lo siento.
Say what it was that was wrong. Di específicamente qué es lo que hiciste mal. Name the sin. Ponle nombre a ese pecado. Say that it was wrong. Di que estuvo mal. And then ask for Y forgiveness. entonces pide perdón. The other La otra parte, then says, I decide to forgive you. Yes. entonces dice, sí, yo decido perdonarte. And we can do this Y podemos lograr esto because of the gospel. gracias al Evangelio. Justice has been paid for our sins. Ya se ha pagado la justicia por nuestros pecados. So we are free to forgive. Así que somos libres para perdonar. And if God is satisfied Y si Dios ya ha sido satisfecho in the work of Jesus por la obra de Jesús on the cross, en la cruz, why aren't you? ¿por qué tú no? We must be satisfied to forgive because God is satisfied to forgive. Debemos estar complacidos en perdonar, tal como Dios se complace en perdonar. So forgiveness in marriage, Así que el perdón en el matrimonio, what is it? ¿qué es exactamente? Number one, it's a command. Número 1 es un mandamiento. We don't have an option. No tenemos una opción. It's a decision, number two, Es una decisión. Número 2, not a feeling. no un sentimiento. And it is a transaction. Y es, en tercer lugar, una transacción, It's an arrangement un arreglo, because of the work of Christ. gracias a la obra de Cristo. So we have a few minutes. Así que nos quedan unos minutos más. So I want us to consider two more things. Quiero que pensemos en dos cosas más. Number one, Número 1, 3 words. 3 palabras. And number two, Y número 2, many passages of Scripture muchos pasajes de la Escritura to help us in our communication about forgiveness. para ayudarnos en la comunicación del perdón. 3 words: 3 palabras. humble, holy, helpful. In English, Are those adjectives? Adjectives? Yeah. Okay. Humilde, santo y útil. Humilde, santo y útil. we must be these 3 things. Debemos ser estas 3 cosas. We will grow in forgiveness when we are humble. Vamos a crecer en el perdón cuando seamos humildes. We will grow in forgiveness when we are holy. Crecemos en el perdón cuando somos santos. And we will grow in forgiveness when our words are helpful. Y vamos a crecer en el perdón cuando nuestras palabras son útiles. So, some passages of Scripture. Así que consideremos algunos pasajes de la Escritura. Perhaps you can write these down Quizás ustedes pueden anotarlos and study them later. y estudiarlos después. Humble. Humilde. Proverbs 11, verse 2. Proverbios 11:2. Proverbs 11, verse 2. Proverbios 11:2. But what about being holy? Pero ¿qué hay de ser santos? Listen to many of these passages. Vean muchos de estos pasajes. Proverbs 19:11. Proverbios 19:11. This teaches us Este nos enseña to overlook sin. a pasar por alto el pecado. Proverbs 29:11 Proverbios 29:11 speaks to how we should use our words. nos habla de cómo hay que utilizar las palabras. Proverbs 17:1 Proverbios 17:1 speaks to arguments in relationships. nos habla de las discusiones en las relaciones. And brothers, Y hermanos, specifically for you, específicamente para ti, Proverbs 15:18, Proverbios 15:18, Proverbs 17:27. Proverbios 17:27. Sisters, Hermanas, specifically for you, para ustedes específicamente, Proverbs 21:9, Proverbios 21:9, Proverbs 25:24, Proverbios 25:24 and Proverbs 27:15. y Proverbios 27:15. These are all verses Estos son versículos that help us to think about being holy, que nos ayudan a pensar en cómo ser santos, specifically in our relationships. específicamente en nuestras relaciones. But what about being helpful? Pero ¿qué hay de la manera en la que somos útiles?
Proverbs 15 verse 1 Proverbios 15:1 teaches us nos enseña that we should use soft answers in arguments. que hay que dar respuestas blandas al momento de las discusiones. Proverbs 15:4 Proverbios 15:4 teaches us about the importance of our speech in our families. nos enseña la importancia que tienen nuestras palabras en nuestras familias. Proverbs 10:19 Proverbios 10:19 teaches us that sometimes we speak too many words. nos enseña que a menudo hablamos o decimos muchas palabras. Proverbs 19 verse 20 Proverbios 19:20 teaches us about the importance of listening to others. nos enseña de la importancia de oír a otros. So if we are going to grow in our marriages, Así que si vamos a crecer en nuestros matrimonios, specifically in forgiveness, específicamente en el perdón, we need to consider being humble, hay que considerar el ser humildes, being holy, el ser santos and being helpful. y el ser útiles. But there are times where communication is difficult. Pero hay ocasiones en las que la comunicación se vuelve difícil. And sometimes these are things for which we need to ask forgiveness. Y algunas veces hay cosas por las que tenemos que pedir perdón. Let me give you a list. Déjenme darles una lista de esto. Number 1, Número 1, unforgiveness or bitterness. la falta de perdón o la amargura. Colossians 3:13. Colosenses 3:13. As a believer, are you living a life of unforgiveness? Como creyente, ¿estás viviendo tú una vida en la que no hay perdón? Are you bitter against your husband or your wife? ¿Tienes amargura contra tu esposo o tu esposa? Bitterness is a problem. La amargura es un problema. Number 2, selfishness. Número 2, el egoísmo. Philippians 2, 3 and 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4. There are times where we are selfish in our marriages. Hay ocasiones en las que somos egoístas en nuestro matrimonio. And for this we need to repent. Y por esto necesitamos arrepentirnos. We need to ask for Hay forgiveness. que pedir perdón. Number 3, Número 3, discontentment. el descontento. How many marriages have been ruined because one or both is discontent? ¿Cuántos matrimonios se han arruinado porque uno o los dos tienen descontento? Ecclesiastes 5:10 Eclesiastés 5:10 and 1 Timothy 6 y 1 Timoteo capítulo 6, verses 6 through 8. versículos 6 al 8. We need to repent of discontentment. Necesitamos arrepentirnos del descontento We need to ask forgiveness when we are discontent. y hay que pedir perdón cuando mostramos esto. Here is another one, past hurts, Past. sins of the past. Les digo una más, pecados del pasado. Psalm 34:18. Son Psalm 34:18. Salmo 34:18. The word of God says this: La palabra de Dios dice esto. The Lord is near to those who have a broken heart, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón and saves such as have a contrite spirit. y salva a los contritos de espíritu. Sometimes we have past hurts in our lives, Algunas veces hay heridas del pasado en nuestras vidas and we hold on to them, y nos aferramos a ellas and we hold them against others, y las tenemos en contra de otras personas and we don't have the transaction of forgiveness. y no tenemos esa transacción que hay en el perdón. We go to God to forgive our sins, Vamos a Dios para que Él perdone nuestros pecados, but we withhold forgiveness from our spouse. pero retenemos el perdón a nuestra pareja. Again, God is pleased at the work of Christ, Otra vez, Dios está complacido con la obra de Cristo, but we will not give that work to our spouse. pero nosotros no extendemos eso a nuestra esposa. So sometimes these areas Así que algunas veces estas áreas are areas that we need to consider in forgiveness. son áreas que hay que considerar respecto al perdón. Ephesians 4, verse 32. Efesios 4, versículo 32. Be kind to one another,
Antes sed benignos unos con otros, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. It's a command. Es un mandamiento. Where might you need to offer forgiveness today? ¿En dónde es que tú necesitas ofrecer perdón en este día? It's a decision. Es una decisión. Where might you need to say, I need to decide to do this versus waiting for my feelings? En la que tienes que decir, yo elijo hacer esto en lugar de esperar a mis emociones. And it's a transaction. Y es también una transacción. Remember, God forgives us Recuerda, Dios nos perdona because of the sacrifice of His Son. gracias al sacrificio de Cristo. Sin matters. El pecado importa. God did not say it's not important. Dios no dice que el pecado no sea importante. No, He sent His Son to die for it. No, Él envió a su Hijo a morir por este, So that He could have a transaction of forgiveness with para us. tener una transacción de perdón con nosotros. Therefore, Por lo tanto, we need to be willing to have that transaction with our spouse. necesitamos estar dispuestos a tener esa transacción con nuestra pareja. As God in Christ forgave you. Como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Are you forgiven? ¿Eres una persona perdonadora? Have you taken your sins to the Lord? ¿Has llevado tus pecados al Señor? Have you come to understand the gospel of Christ? ¿Has llegado a entender el Evangelio de Cristo? Do you know that Christ is offered to all? ¿Sabes tú que Cristo se ofrece a todos? That when the gospel is preached, Que cuando se predica el Evangelio, the Lord Jesus Christ is offered to the sinner. el Señor Jesús se ofrece al pecador. And when the sinner receives Y Christ cuando el pecador recibe a Cristo, because of the Holy Spirit por el Espíritu Santo, working in his heart, obrando en el corazón, God is pleased to forgive. Dios se complace en perdonar. And He says, you are forgiven. Y Él dice, tú has sido perdonado. There's one other thing that we need to remember. Hay una cosa más que tenemos que recordar. The forgiveness of God in Christ El perdón que Dios da en Cristo is a forgiveness for all of our sins, es un perdón por todos nuestros pecados, past, present, and future. pasados, presentes, futuros. It's like we are in a courtroom Es como si estuviéramos en una corte and God looks at Jesus y Dios volteara a ver a Jesús and says, you are forgiven. y nos dijera, tú estás perdonado. It is finished. Consumado es. But Pero in 1 John en la primera carta de Juan, chapter 1, versículo 1, verse 9, versículo 9, the Capítulo Bible 1. says this, capítulo 1, versículo 9, la Biblia nos dice, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all unrighteousness. y limpiarnos de toda maldad. Now, how is this possible? ¿Cómo es esto posible? If we are forgiven, Si hemos sido perdonados, why does it say that God continues to forgive us? ¿por qué se nos dice que Dios nos sigue perdonando? There are two types of forgiveness. Hay dos tipos de perdón. Number one, Número uno, the courtroom. el perdón que se da en una corte judicial. God declares us forgiven forever because of Jesus. Y ahí Dios nos declara perdonados por siempre gracias a Jesús, As our judge. como nuestro juez. But there's a second type of forgiveness. Pero hay un segundo tipo de perdón, The family. The family. La familia. de The family. la familia. La familia. Sí. God is our Father. Dios es nuestro Padre. 1 John chapter 1 verse 9 Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, speaks to God continuing to forgive us as a father. habla de cómo Dios nos sigue perdonando como Padre. The courtroom is finished.
Lo de la corte judicial ya ha pasado. All of our sins have been forgiven. Todos nuestros pecados han sido perdonados. But now, as a father to a child, Pero ahora, como un padre con un hijo, he continues to forgive us in relationship. Él nos sigue perdonando en esa relación. And if God continues to forgive us, Y si Dios nos sigue perdonando, we ought to continue to forgive our spouse nosotros debemos seguir perdonando a nuestra pareja and our children y a nuestros hijos and our brothers and sisters in the church. y a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. How many churches have been torn apart ¿Cuántas iglesias se han dividido because of no forgiveness? porque no hay perdón? So, what is forgiveness and repentance in Así marriage? que, ¿qué es el perdón y el arrepentimiento en el matrimonio? It is relying on Jesus Es depender en Jesús, and hearing the command escuchar el mandamiento to forgive, de perdonar, making a decision to do it, tomar una decisión para hacerlo not waiting for our y feelings, no esperar en nuestras emociones and having a transaction with the other person. y realizar esta transacción con la otra persona. And we can do this Y podemos hacer esto without pride sin orgullo or arrogance o arrogancia or bitterness, o amargura, because our Savior hung on a cross for us. porque nuestro Salvador pendió de una cruz en nuestro lugar. Paul says, as God in Christ forgives you. Pablo dice, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. So may we be a forgiving people. May we be a Así forgiving people que Dios nos conceda el ser un pueblo perdonador, because we have a forgiving God. porque tenemos a un Dios que es perdonador. There is no sin that anyone will ever do to you No hay algún pecado que alguien pueda cometer contra ti that is as bad as what we have done to God. que sea tan malo como lo que nosotros hemos hecho con Dios. And yet in Christ he forgives it all. Y con todo, en Cristo, Dios lo perdona todo. May we grow in forgiving others. Que nosotros podamos crecer en perdonar también a otros. Let's pray. Oremos. Living God, we pray for your help. Dios vivo, te pedimos por tu ayuda. Help us to grow in forgiveness of others. Ayúdanos a crecer en perdonar a otros. Help the husbands to gently forgive. Ayuda a los esposos a perdonar amorosamente. Help the wives to patiently forgive. Ayuda a las esposas a perdonar pacientemente. Help us to look to Jesus. Ayúdanos a mirar a Jesús. May we remember how forgiving you have been to us. Que nosotros podamos recordar qué tan perdonador has sido con nosotros. We pray, O Lord, even now, Te pedimos, Señor, ahora mismo, that you would work in our hearts. que obres en nuestros corazones. May we forgive even tonight Que podamos perdonar incluso en esta noche, for the glory of your name. para la gloria de tu nombre. These things we ask Te pedimos estas cosas in the precious name of Jesus, en el precioso nombre de Jesús, whose blood cleanses all our sins. cuya sangre nos lava de todos nuestros pecados. Amen. Amén.